Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches también, con los que nos escuchan. Bueno, vamos a continuar, números 25, sin antes poder repasar un poco, números 24. Habíamos acabado en que Balán se había dispuesto, tanto que lo habían convencido, este rey, bueno, envió a sus emisarios y había tratado de convencer, lo había logrado, para que maldijera al pueblo de Israel, siendo este profeta de Israel, de Dios, escogido por Dios. Pero Dios no se lo permitió, ¿no? Entonces, es así que termina, pues, números 24, no pudiendo cumplir su meta de este rey, porque él quería sabía muy bien que si maldecía al pueblo de Israel, estos serían pues aniquilados, ¿no? Y a él no le convenía. Le convenía, ¿no? Que fueran aniquilados, que les fuera mal, ya que él sabía muy bien que los israelitas estaban tras ellos, tras ellos. Entonces, bueno, termina así números 24, inicia números 25, y bueno, vamos a entrar de lleno a nuestro tema, que es el celo del Señor. ¿Sí? Lo he titulado El celo del Señor. Y bueno, vamos a dar lectura. Vamos a dar lectura a los primeros capítulos, pero antes de dar lectura a los primeros capítulos, números 25, antes de entrar al número 25, bueno, vamos a dar un poquito de la situación, cómo se encontraba el pueblo, ¿no? Explicando el versículo 1 en sí. Si nosotros vamos al versículo 1, dice el celo del Señor. En esta parte del versículo 1 dice, mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar, ¿no? Entonces vamos a analizar un poquito, desglosando parte por parte, la parte donde dice, mientras los israelitas acampaban en la arboleda, ¿ya? Entonces, ¿cómo era el lugar? Vamos a retroceder por eso un poquito. ¿Cómo era el lugar? ¿Sí? Patrick y Profetas, 483, esta parte, bueno, está en Patrick y Profetas, capítulo 41. Dice, en el lado oriental del Jordán, entre el río y la alta meseta que Israel había atravesado, había también una planicie de varios kilómetros de anchura y que se extendía por alguna distancia a lo largo del río. Este valle abrigado tenía clima tropical. Ahí vemos, ¿no? ¿Cómo era el lugar? Era un valle realmente con un buen clima, era tropical y florecía allí, como dice acá, el Señor lo describe bien, el árbol de Sitín. Por eso lo llamaban el Valle de Sitín o Acacia. Por lo que se le daba a la planicie el nombre del Valle de Sitín, ¿no? Por eso le llamaban al lugar de Sitín, porque había árboles de Sitín o de Acacia. Y en ese lugar donde quiera valle, un lugar bonito, acamparon los israelitas. Y los bosques de acacia que había junto al río les proporcionaron un agradable retiro. Ahora entendemos, ¿no? Era un lugar bonito, un buen clima, había muchos árboles, mucha vegetación y se sintieron a gustos. Se sintieron a gustos. Y los bosques de acacia que había junto al río les proporcionaron un agradable retiro, pero en este ambiente atractivo iban a encontrar un mal más mortífero. Y bueno, antes de poder continuar esta lectura, vamos a continuar un poquito la lectura donde nos dice que en este lugar dice algunos hombres, siguiendo el versículo 1, se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Wow.
¿Qué pasó? Algunas mujeres, estas mujeres los invitaron a los sacrificios, a sus dioses. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. Por eso la sierva del Señor dice que encontraron un mal más mortífero que poderosos ejércitos de hombres armados o las fieras del desierto. Habían encontrado en ese lugar un mal más mortífero, algo que ellos no se dieron cuenta del el ataque del enemigo. No eran ejércitos poderosos como lo describe la sierva del Señor, armados, no eran fieras del desierto que los atacaban, no, era un ataque sigiloso, era un ataque que ellos no se les venía, no entendían, o ellos, te podría decir, no comprendieron cómo venía el ataque, no se dieron cuenta. Pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. Vamos a ir leyendo. Dice, ese territorio, tan rico en ventajas naturales, había sido contaminado por sus habitantes en el culto público de Baal, la divinidad principal. Se practicaban Se practicaban constantemente las escenas más degradantes e inicuas. Por doquiera se encontraban lugares notorios por su idolatría y su libertinaje, cuyos nombres mismos sugerían la vileza y la corrupción del pueblo. O sea, la práctica del pecado era en demasía. Y recordemos que ellos estaban acampando ahí cerquita. Ellos escuchaban lo que hacían las fiestas, oían el libertinaje, muchas veces seguramente veían. Por eso dice, este ambiente ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas. La mente de ellos se familiarizó con los pensamientos viles que les eran sugeridos. Constantemente, también nos dice, la vida cómoda e inactiva produjo sus efectos desmoralizadores. Entonces, el ambiente en que ellos se encontraron, el lugar bonito, el valle y mucho más peor, los habitantes que lo habitaban, la gente que lo habitaba de ese lugar, vivían en una depravación de pecado enorme. Y en ese ambiente ellos se encontraron. Y era una prueba en sí para el pueblo del Señor. Y se familiarizaron con los pensamientos viles de esas personas. Y esto nos hace entender a nosotros en qué lugar vivimos, cómo estamos rodeados, con quién hablamos, con quién habla usted. Habla con personas que temen al Señor, conversa con ellos, se familiariza con ellos o se familiariza con personas que no temen al Señor, como en este caso pasaba. El familiarizarse con personas que no temían al Señor, que practicaban pecados horrendos, horribles, entonces ellos fueron perdiendo poco a poco. Por eso dice, se fueron alejando de Dios y llegaron a una condición en la cual iban a sucumbir fácilmente a la tentación. Y esto hoy en día también pasa. ¿No será que hoy en día hay lugares, debe de haber muchos lugares en muchas ciudades que se practican la misma condición, pero muchas veces
El pecado está ahí, a la puerta. Cuando decimos ahí, la tentación que diga está a la puerta. ¿Cuál es? Lamentablemente es el celular. Si nosotros no controlamos, si no podemos, tal vez es mejor no tener. Y lamentablemente ahí está, porque ellos se contaminaron sus pensamientos. Y estos pensamientos, poco a poco, donde que es pensar todo lo malo, empezó a alejarlos de Dios. Cuando muchas veces vemos noticias horrendas, nuestros pensamientos, o gente cometiendo pecado, se contaminan nuestros pensamientos. Entonces nos vamos alejando de Dios. Y entonces va a ser fácilmente sucumbirá a la tentación. Pasará esto. Por eso es que solamente en el primer versículo rápidamente dice que los hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales. Acá no detalla, pero en este libro de Patriarcas y Profetas detalla cómo es que se inició. Y en sí era un plan. Ya lo vamos a ver, dice acá, nuevamente lo vamos a leer. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios, a los dioses. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. Rindieron culto a los dioses de Moab. Poco a poco, al momento de familiarizarse cada vez más y más, llegaron a un punto donde que se olvidaron del Señor. El Señor ya no estaba ahí. El Señor no vivía en esas personas. Porque empezaron a decir, no quiero que vivas, no quiero que entres en mi corazón. Y los invitaron a estas mujeres a los sacrificios. Para poder ir a esos sacrificios, ya el Señor se alejó de esas personas. Y así ellos participaron en esos sacrificios, festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. Y mientras que el 2 y es como que se adelanta todo lo que pasó, ¿no? El versículo 2. Pero en el momento en que estaban ellos incursionando eso en socializar, ¿qué pasaba? Nos hacemos una pregunta, ¿qué hacía Moisés mientras todo esto acontecía? ¿Qué estaba haciendo? Gracias al Señor, ahí en ese mismo libro responde y dice, Moisés preparó, mientras que Moisés estaba afanado preparando la ocupación de Canaán. El gran jefe estaba muy atareado en esta obra, pero este lapso de suspenso y espera resultó una prueba para el pueblo. Y antes de que hubieran transcurrido muchas semanas, su historia quedó manchada por las más terribles desviaciones de la virtud e integridad. Patriarcas y Profetas 484.1. Entonces estaba muy atareado y no se dio cuenta que el pueblo estaba empezando ya el pueblo empezaba a sucumbir a la tentación. Por eso nos dice también cómo inició. Al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos. ¿Cómo inició todo? Relacionándose, hablando, conversando. No todos lo hacían, había muy pocas relaciones. Conversaban.
Tal vez algunos de ellos ya empezaban a tener relaciones sexuales. Yo no sé, pero muy poco. O solamente socializaban, pero ya estaban relacionándose. Pero después de algún tiempo, ¿qué pasó? Las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campo. La aparición de ellas no provocó alarma. O sea, no se dieron cuenta que la introducción de estas mujeres madianitas en el campamento de Israel era un arma. No se dieron cuenta. Y tan cautelosamente llevaron a cabo sus, sus acciones que nadie llamó la atención. Nadie se dio cuenta. La atención de Moisés al asunto de estas mujeres tenían por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlos para hacerles violar la ley de Dios. Y antes de entrar a esto, el enemigo hoy en día también actúa de esta forma. Es sigiloso. Sabe en qué momento ingresar en cada vida de cada usted, de cada uno de nosotros, de usted, de mí. Sabe sus debilidades, sabe mis debilidades. Y si no oramos en todo tiempo, como dice el versículo, orad sin cesar. Si no cuidamos nuestra mente, nuestras avenidas, seremos rápidamente encantados, como pasó acá. Fue un arma de sigilo, poco a poco, a introducirse en el campo, como estas mujeres. Igualmente también, hoy en día Satanás utiliza un poquito de verdad muchas veces y un poquito de mentira. O un poquito de mentira en algún momento del día, un poquito de pecado y va introduciéndose en su vida. Y llega un punto donde que ese pecado nos parece muy normal y ya ganó la batalla. Y ahora sí, continuando con esta parte, como decíamos, los hebreos fueron seducidos para hacerles violar la ley de Dios. Ese era el objetivo. Llamar la atención a costumbres y ritos paganos e inducirlos a la idolatría. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. Patriarca y Profetas, 884.2. ¿Cuál fue el arma? ¿Con qué excusa ingresaron? Con la excusa de la amistad. Tengamos mucho cuidado con quién hacemos amistades. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué amistades tenemos? ¿Temen a Dios nuestras amistades o no temen a Dios? En su hablar hablan de Dios, en su oír escuchan de Dios, en todo lo que hacen es para el Señor. Son amistades que nos acercan realmente al Señor o son completamente lo opuesto. Tengamos mucho cuidado con esto. Y así el enemigo se introdujo, planeó bien, utilizó a estas personas. Y es así que ellos ingresaron, estas mujeres ordenadas, cumplían órdenes, hicieron pecar al pueblo del Señor. Vamos a seguir. También un actor
Importante en esto también, la influencia de Balaam. Dice también, por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses. ¿Quién lo aconsejó? Balaam. Mira, este era profeta del Señor, pero como cometió errores graves. Y también dice, y secretamente se concertó para que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos le, ¿qué dice? Ellos le consideraron profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Ellos le consideraron profeta de Dios y por eso no fue difícil alcanzar su fin. De ahí poniendo un alto, podríamos decir. Muchas veces nosotros tenemos estima a ciertas personas que son dirigentes, son pastores, son guías, pero ellos se pueden equivocar. Y lamentablemente puede ser un chasco para nosotros. También nos pueden dar consejos y muchas veces consejos pueden ser malos. No pueden venir el Señor. Como pasó con este pueblo, con el pueblo de Israel. Ellos pensaron, dijeron, es profeta de Dios. Asistamos, porque nos dice que vayamos. Pero en ese momento no actuaba como profeta de Dios, este hombre, más actuaba como profeta del enemigo. Y es así que Balaam actuó muy mal, cumplió un papel muy, muy grave. Por eso gran parte del pueblo se reúne con él para asistir a las festividades. O sea que se reunieron con él todavía y fueron a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Y ya en terreno prohibido, hechizados por la música y el baile, seducidos por la hermosura de las tales paganas, o sea, las mujeres paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo del vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. Patriarcas y Profetas 484.3. Ya en terreno prohibido, ellos, seducidos, encantados por todo lo que escuchaban, lo que veían, por el consumo del vino también, fueron ofuscados y cometieron los peores pecados al ofrecer sacrificio a estos dioses paganos en los altares paganos. Es así que el Señor empieza a encender su ira. Pero antes de eso, nosotros también, nuevamente lo reitero, cuando el Señor nos llama y nos dice, cumple mis mandamientos, yo te bendeciré, yo te daré esto. Deuteronomio 28 decía, bendiciones y maldiciones, habíamos estudiado, se estudió. Y las bendiciones eran, te voy a darte esto, si solamente me obedecieras, si solamente cumplieras. Pero si no cumplieres, te maldeciré. Y se olvidaron completamente.
El pueblo del Señor hasta acá no había entendido realmente que era justicia de Cristo. Recordemos que ellos dijeron, haremos, Moisés, lo que tú digas, lo que el Señor te diga, lo que el Señor te diga, eso haremos. Y ellos seguían con ese pensamiento, eso haremos. Pero no podían cumplir porque ellos seguían pensando que iban a hacer. Y no es hacer. Cristo debe de hacer en nosotros. Cristo debe obrar en nosotros. Nosotros no podemos. Usted no puede, yo no puedo. Porque desde la planta de mis pies, hasta la punta del cabello, todo está carcomido, todo es malo. Qué bueno voy a ofrecer al Señor. El Señor ya no estaba en ellos. El Señor ya no vivía en ellos. Ya no oraban. Y entonces pasó lo que pasó. Pasó todo lo que pasó. Bueno, vamos a seguir. Los siguientes versículos dice, de este modo Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden. Detén a todos los cabecillas, le dijo, y ejecútalos delante del Señor, a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Manda una orden el Señor. Y le dice, Moisés, detén a todos los cabecillas y que venga la muerte. Y se cumplió, la paga del pecado es la muerte. Y tenía que ejecutarse a plena luz del día, así como este pecado fue también completo. Fue un pecado a la vista de todos. Todos lo cometían, era un pecado. Todo el mundo empezaba a infectarse, se infectaba. Por eso dice la sierva del Señor, dice, la infección se propaga rápidamente. En esta parte dice, no tardará el veneno en difundirse por todo el campamento de Israel como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron vencidos por los árdides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. En otras palabras, podríamos ponerlo en vez de la ley, porque Cristo es la ley. La gente parecía atontada, los jefes, los hombres principales fueron los primeros en decir, no te quiero en mi Cristo. Y como no quisieron a Cristo, fueron hallados culpables. Violaron la ley, no quisieron a Cristo en su vida. Los culpables que la apostasía se hizo nacional. Por eso la apostasía fue general, nacional, completo. Por eso también tenía que ser la sentencia a la vista de todos. Alegóse el pueblo a Baal peor. Cuando Moisés se dio cuenta de del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que
que no solo estaban los israelitas participantes del culto silencioso en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. El viejo Adalid se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió. Por eso fue. La ira se incendió. Por eso dijo el Señor, maten. Y en el siguiente verso, en los siguientes versículos dice, así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel, cada uno de ustedes debe quitarles la vida a los hombres bajo su autoridad, que se han unido a rendir culto a Baal de Peor. Cada uno de ustedes debe quitarles la vida a los hombres y haber muerte. Y es así que, seguidamente, dice, en ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, una israelita llevó a una moabita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Antes de esto, de este hecho, empezó a haber mortandad. Mucha gente empezó a morir. Empezó a haber una plaga, la muerte. Así como hubo la orden, también empezó a matarse. Seguramente habrá sido mi amigo, mi vecino. No, tenían que morir. Empezaban a morir gente por acá, por allá, por todo lado. Pero les dolía. ¿Cómo no te va a doler? Si era tu amigo con el que habías almorzado, habías desayunado, era tu pariente, pero tenía que morir y moría la gente y moría y moría. Y la plaga también empezaba a morir. Era una plaga que se empezó a ver el furor, el celo del Señor y empezó a morir mucha gente. Mucha gente empezó a morir. Por eso la sierva del Señor dice, todos los creyentes, todos creyeron que el castigo era justo y el pueblo se dirigió apresuradamente al tabernáculo y con lágrimas y profunda humillación confesó su gran pecado. Confesaron su pecado mientras que lloraban ante Dios a la puerta del tabernáculo y la plaga aún hacía su obra de exterminio y era una plaga de matanza. O sea, los magistrados ejecutaban su terrible comisión. Mientras que eso pasaba, llega esta escena que hemos leído en antes. En ese momento, mientras todos lloraban, a la entrada del tabernáculo, una israelita llevó a una madianita a su carpa, ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. ¿Y qué nos dice la Sierva del Señor sobre este hecho? Nos dice, los magistrados ejecutaban su terrible comisión. Sinri, esta era una persona, Sinri, uno de los nobles de Israel, vino audazmente al campamento, acompañado de una ramera madianita, princesa de una familia distinguida de Madián, a quien él llevó a su tienda. Nunca sustentó el vicio más osado o tercamente embriagado de vino. Sinri publicó su pecado como Sodoma. Eso pasó. Publicó su pecado como Sodoma. Las 7 nos dice, ¿qué pasó? Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea
y fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta él, hasta esa mujer, ¿no? Entonces, esto pasó. Por eso nos dice, siguiendo el relato de Patrick Profetas, esta persona, Zimri, ya no tenía completamente temor de Jehová. Y es más, aún estaba embriagado de vino. Estaba ya no en sus condiciones de poder pensar. Se enorgulleció, dice la escritura, de algo que debió llenarlo de vergüenza. Los sacerdotes y los jefes se habían postrado en aflicción y humillación, llorando entre la entrada y el altar, e implorando al Señor que perdonara a su pueblo de que no entregara su heredad al oprobio. Cuando este príncipe Israel hizo alarde de su pecado en presencia de la congregación, como si desafiara la venganza de Dios y se burlara a los jueces de la nación, aparece este personaje, el hijo de Eleazar, que era Finés. Se levanta entre la congregación, agarra su lanza y atraviesa a este varón, prácticamente lo mata, a la mujer y a él. Fue un pecado grave y muchas veces pasa esto, hermanos. Muchas veces se da este hecho. Hay mucha gente que conociendo la verdad, que sabiendo descaradamente como este hombre, como retando a Dios muchas veces, se comete pecado. Y el Señor tiene que ejecutar, en este caso, este hijo del sacerdote Aarón, nieto del sacerdote Aarón, hijo de Eleazar, hizo lo que el Señor quería. Por eso nos dice acá, en la 11, va a hablar, pero narrando en la 9, dice, ¿cuánta gente había muerto ya? Ya habían muerto 24,000 personas. Y sobre el hecho que pasó, el Señor dice a Moisés, Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas, porque demostró entre ellos el mismo celo que yo, así que deje de destruir a todo Israel, como pensaba hacerlo a causa del enojo de mi celo. Sintió el mismo celo del Señor. Oigamos al Señor, arrodillémonos. Si hemos cometido pecados, si hemos deshonrado al Señor, si hemos discutido con nuestro prójimo, si no estamos bien con un ser querido, arrodillémonos. El Señor no quiere que podamos estar nosotros en pecado. Y el celo del Señor es grande. Es muy importante es que nosotros podamos entregarnos al Señor, entreguemos nuestras faltas, perdonémonos unos a otros. También la cena del Señor nos dice, los juicios que cayeron sobre Israel por su pecado en Sittim destruyeron un momentito. Mejor vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir. Dice en la 12, ahora dile
que establezco con él mi especial pacto de paz, por medio del cual doy a él y a sus descendientes, el derecho de perpetuo al sacerdocio, pues en su celo por mí, su Dios, él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí. Purificó al pueblo de Israel, él purificó. Sintió celo, el mismo celo que el Señor. Y es por eso que el pueblo de los levitas o la tribu leví fue escogido como ministradores del templo, del santuario. Porque en su momento, cuando el pueblo de Israel también cayó en pecado a orillas o al pie del monte Sinaí, también ellos se pusieron a favor del Señor. Y ahora en este momento, en este caso especial, también se pone o vindica su nombre, purifica al pueblo de Israel con este acto. Finés, que era nieto de Eleazar. En la 14 nos dice, el israelita que murió con la madianita se llamaba Sinri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y la mujer se llamaba Cosbi, hija de Sur, jefe de un clan madianita. ¿Por qué nos pone estos detalles la palabra del Señor? Nos quiere hacer entender que por esa situación, ¿no? Primero, mucho más todavía, el detalle que nos pone en el versículo 15, hijo de tal persona, hija de tal persona. Nos da este detalle, ¿por qué? Porque les da la siguiente orden al Señor. ¿Cuál es el orden? Entonces el Señor le dice a Moisés, ataca a los madianitas y destruyelos, porque los agredieron con artimañas y los engañaron para que rindieran culto a Baal de Peor. ¿Qué les dice? Mira, ataquen a los madianitas y destruyanlos, que no quede nadie. Y le dice el por qué. Uno, porque mira, les han agredido con artimañas y les han engañado a ustedes, le hicieron pecar. Por esa situación murieron mucha gente, murió miles de personas, los engañaron para que rindieran culto a Baal de Peor. Y también les dice, por eso cobra mucha importancia el versículo que hemos leído anteriormente, dice, y también por causa de Cosbi. Cosbi era la hija de ese jefe, de un jefe madianita que murió durante la plaga debido a lo que ocurrió en Peor. Por eso. Y le hace el Señor hablando un poco más sobre qué pasó realmente. Y antes de entrar a esta parte, en esta parte, estaba olvidando algo. Como era hija de un jefe madianita, iba a querer venganza. Venganza. Por eso le dice, es jefe de una madianita. Entonces, tienen que morir todos. Y así lo hicieron. ¿Sí? Ahora vamos a pasar un poquito más vamos a detallar cómo es que el pueblo del Señor poco a poco cede en esta historia al pecado, cede al pecado. ¿Cómo es que se entrega al pecado? Y si nosotros vemos en los escritos de Helen White,
en 490.1 dice, los israelitas fueron inducidos al pecado precisamente cuando se encontraron en una condición de ocio y seguridad aparente. Nosotros debemos de cuidar cada día qué momentos del día tengo ocio o aparente ocio. Examínese, porque sabemos que el enemigo trabaja bastante cuando hay ocio. Cuando hay ocio, él trabaja porque sabe que tu mente está desocupada y quiere ingresar. Por eso dijo así el Señor, mente desocupada, taller del diablo. Y mente ocupada no es. Tiene que estar ocupado la mente. Y también la seguridad aparente. Bajaron la guardia. No va a pasar nada. Tranquilos. Podemos hablar con ellos. Podemos entablar amistad. Seguridad aparente. Y uno de los jefes principales se olvidó Aarón de Dios. Descuidaron qué cosa lo más importante, la oración. Nosotros también, cuidado que podamos estar descuidando la oración. Por eso es importante que podamos orar. Nuestro respiro matutino, mediodía, de noche, sea la oración. Y comentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismos. El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno. Ahí nos da las claves. Cómo es que empezó el pecado a ingresar en sus venas. Porque ya no se oraba. Y si ya no oramos a Cristo, ya no estamos en Cristo. Ya no vivimos en Cristo. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esto ya no se da cuando se descuida la oración. Y esta confianza aparente de querer, yo puedo, la confianza en sí mismo, yo se va a poder, yo puedo hacer esto. Y esta confianza en sí mismo llevó a que cometieran lo que cometieron. Y también el apetito, la complacencia propia. Todos nosotros tenemos una ciudad que cuidar, la ciudad del alma, la ciudad del alma. Y tiene que estar resguardado. Y entraron pensamientos viles. Y muchas veces pasa eso. En personas, en todos, cada persona. Descuidan la ciudad del alma. Y no hay resguardo. Y entonces entran pensamientos viles como pasó con el pueblo. Y degradados. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron las fortalezas de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Los traidores que moraban dentro de quién? Dentro de los muros fueron quienes destruyeron las fortalezas de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. En manos de Satanás se entregaron ellos mismos que moraban cuando escuchaban, cuando se familiarizaron con estas personas. Así precisamente es como Satanás procura aún la ruina del alma antes que el cristiano pequeño, antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. Antes que una persona peque, hay una preparación.
es que esta persona peque abiertamente. Hay algo que pasó, un proceso que, que se dio, que se preparó para que esta persona peque. Tuvo que entregar sus principios, tuvo que escuchar, tuvo que ver, tuvo que comer, tuvo que empezar a deleitarse con la música, con lo que veía. Y poco a poco fueron cediendo su corazón al enemigo y diciéndole, no quiero nada de ti, Señor. Y eso el mundo lo ignora, dice. Todos lo ignoramos. Lo ignoramos. La gente que cae con las artimañas del Señor ignora todos estos procesos. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación. La corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo, a la brutal, a lo brutal o a la brutalidad o al pecado, para que se degraden al pecado o satánico, a lo brutal o satánico. Por la contemplación nos transformamos al nutrir pensamientos impuros. En su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. Nosotros podemos decidir contemplar las malas cosas o no contemplar malas cosas, sino contemplar las cosas del Señor. Seguir contemplando. Y eso es la educación de la mente. Cuán importante es que nosotros podamos decirle, Señor, ayúdame a educar en mi mente. Y el Señor puede hacer esta obra en cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor en Patriarcas y Profetas 490.1 que la importancia de poder nosotros educar. Podamos educar. Podamos educar nosotros la mente. Y terminamos con este Proverbios 4:23-7. Dice, sobre toda cosa guarda tu corazón. Es el consejo del sabio, porque de él emana la vida. ¿Cuál es su pensamiento del hombre? En su alma, tal es él. Amén.